Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, Hola, sí. Ramón. Hola, Hola, Leti, sí se escucha Nadia. perfecto. Perfecto. Gracias a todos, Claudia, todos los que se están conectando, Alfredo. Gracias de verdad por conectarse en una tarde más de webinar. Ya estamos grabando nuestra sesión con este tema que hemos venido abordando en días pasados de las competencias laborales, de cómo las identificamos, porque sé que es un tema que a todos nos preocupa cuando estamos en la búsqueda de oportunidades laborales. Entonces, y además es un tema que necesitamos identificar y necesitamos exponer a la hora de las entrevistas. Pero yo creo que más allá de eso, pues es un tema también de autoconocimiento. Y hoy, de hecho, está ya conectado con la persona con la que yo hablaba del tema, y él me decía algo que me encantó, que es, ayer o hoy lo platicaba contigo, mi querido Doney, de la importancia que tiene el conocernos y el cómo nos brinda una seguridad completamente diferente cuando enfrentas una entrevista. ¿Cierto, querido Doney? Ok, entonces en ese sentido, pues vamos a trabajar mucho el día de hoy en esta parte del conocimiento y en esta parte de cómo identificar mis competencias de cara a una entrevista o de cara a un proceso de selección. Pues bienvenidos y como siempre muy puntuales, nos arrancamos con nuestra sesión. Como ustedes saben, esto ya me lo brinco, ya todos ustedes me conocen, y siempre me gusta preguntarles un poquito de, si vamos a hablar nuevamente de competencias, ¿cuáles pilares de la empleabilidad vamos a tocar el día de hoy? ¿Cuáles creen? Vengan. Pues todos, Leti, definitivamente creo que... Buenas tardes a todos, soy Sirenia. Hola, Sire. Yo creo que todos, Leti, porque al final del día, como bien dices, hay que conocernos. Y bueno, obviamente es parte de tu experiencia, de los soft skills que tú tienes. El hecho de cómo comunicarnos habla de la comunicación verbal y no verbal, pero sobre todo de lo que es emociones y creencias, definitivamente. Sí, emociones y creencias creo que es algo que nos pega mucho. Y fíjense que desafortunadamente en mi percepción, en mi opinión personal, en mi experiencia como reclutador, como coach en temas de empleabilidad, creo que una de las cosas que más les pega a los profesionales en transición laboral es el desconocimiento de quiénes somos, qué hemos logrado, pero mucho radica en el tema de las emociones y las creencias. No tienen idea de cuántas creencias tenemos instaladas, ¿no? En nuestro yo, en nuestra conciencia, que nos limitan de una manera impresionante. Yo siempre digo, nunca salgas a vender un producto cuando ni tú mismo confías en él. Esa es una regla de oro para mí, ¿no? Porque lo que pienso lo proyecto y lo genero, y entonces lo hago realidad. Es un tema súper importante lo que estamos tocando y que pocas veces nos detenemos a trabajar. Estamos muy enfocados en el tema de desarrollar nuestra experiencia, nuestras soft skills, nuestras competencias, o incluso sí, de repente a trabajar nuestra comunicación, pero pocas veces nos sentamos o nos detenemos a ver cómo todo esto impacta en nuestras emociones y creencias. Entonces, de acuerdo contigo, querida Sirenia, vamos a impactar hoy los 3 pilares de la empleabilidad. Gracias, de verdad. Como siempre me gusta preguntarles un poquito como introducción al tema, me gustaría que reflexionaran un poco y díganme cómo es que ustedes han identificado hasta el día de hoy en esta búsqueda de trabajo sus competencias, las competencias que se requieren para una posición. Fíjense lo que estoy diciendo. Independientemente de mis competencias, las competencias que requiere una organización versus las mías. Y cómo logramos identificar ese porcentaje de fit que estamos haciendo con esas competencias requeridas. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo logro identificar dónde estoy parado yo en el dominio de mis competencias versus las competencias que se requieren en el mercado? Ramón. Sí. Hola, Ramón. ¿Qué opinas? Mira, muy interesante la pregunta porque tiene un lado introspectivo y tiene un lado, digamos, de información
que puedes considerar que te viene de tu entorno, con quienes interactúas. Yo creo que hay diferentes fuentes. Una, cuando has tenido la oportunidad de desarrollarte en ambientes de 360 grados, donde te han hecho evaluaciones en 360, ahí tienes una buena parte, ¿ok? Que te dicen cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son las áreas de oportunidad. La otra es la que de alguna manera recibes en feedback y tú observas. Y esto va más allá del entorno laboral. Puede ser el entorno familiar, entre tus amistades, lo que se destaca y cómo te lo describen las personas con quienes interactúas. Y el tercer punto es quizás viendo cuáles han sido tus logros, en tu opinión, y en la parte introspectiva, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles han sido las competencias, o qué piensa uno, cuáles han sido las competencias que se reflejan tras los logros y tras los fracasos que hayas tenido? Correcto, pero para lograrlo, Ramón, tendrías que hacer una introspección fuerte. Bueno, digamos una autoobservación. Yo pienso que las personas, todas las que están en este chat, por ejemplo, continuamente están en una etapa de autoevaluación, de ver qué hacen bien y qué hacen mal, y cuáles son las competencias que se reflejan allí. Sí, híjole, aquí sí yo quiero hacer un alto porque de verdad creo que esto que Ramón está mencionando es de los principios básicos en esta búsqueda de empleo, pero no quiero ser injusta. Sin embargo, creo que es lo que menos hacemos a la hora de buscar empleo. Estamos tan enfocados y estamos tan cargados de información de que tienes que trabajar en tu networking y tienes que trabajar buscando vacantes y las vacantes ocultas y las vacantes abiertas y el networking y dale. Pero insisto, creo que es donde menos nos detenemos a invertir tiempo. Percepción del estimollo y experiencia trabajando con procesos de empleabilidad. Creo que es donde menos nos detenemos y probablemente sí para mí sea una base sólida que necesitamos tener. La autoobservación, la autoevaluación de todos los días. Cada día que yo voy a una entrevista, cada día que presento una entrevista, tengo que hacer esta autoevaluación, tengo que hacer esta autocrítica, tengo que analizar qué hice, tengo que analizar qué dije, tengo que analizarme todos los días. Eso es y sentirme, dejarme sentir dónde estoy parado, cómo me siento hoy, qué estoy sintiendo en este momento, cómo lo estoy haciendo y quién soy. Creo que, salvo alguna opinión, ¿qué opinan los demás? Diferentes, creo que es sumamente importante. ¿Qué opinan los demás? ¿Nadie? ¿No? ¿Cómo logran identificar este fit? ¿Cómo logran decir, ok, creo que en esta parte de competencias yo cubro un 80%? Claudia, ya vi que de aquí Hola. Hola, Claudia. Mucho gusto. Bienvenida, Clau. Mira, yo quiero comentar acerca de la experiencia que he tenido en las entrevistas. La verdad he tenido bastantes entrevistas, mi experiencia es muy amplia y diversa y sin embargo sigo sin trabajo. Increíble, o sea, yo creo que sí he tenido 25 entrevistas sin exagerar y la verdad es que de cada una de ellas aprendo. Por ejemplo, yo sí me pongo a pensar qué es lo que digo, cómo lo digo, si me pongo nerviosa y también muchas veces ha dependido del reclutador. Algunas veces en mi caso han dicho, pues es que sí tienes experiencia en esta área, pero necesitamos este otro conocimiento. Ahora también, yo tengo 35 años, ya mi experiencia es larga y muchas veces me dicen, es que estás sobrepasada de conocimientos a lo que nosotros necesitamos. Entonces, la verdad, uno tiene bueno, no sé, en mi caso, por ejemplo, tengo claras mis expectativas y sin embargo ahí es donde me topo, porque la empresa no ofrece hasta donde yo necesito. Y bueno, la verdad es que ha sido una trayectoria larga y pues
a veces uno como candidato dice, bueno, sí me comporto de cierta manera, soy profesional, digo las palabras correctas, veo mi experiencia, pero pues finalmente no logro llegar al último paso. Entonces está como de pensarse, ¿no? Sí, sí, Claudia, ahorita que yo te escucho se me vienen a la mente mil cosas, pero una de ellas, y te lo voy a compartir si me la permites, es el poder pensar si las competencias, voy a tratar de amarrarlo al tema de hoy, aunque se presta para otros temas, si las competencias, los grados de dominio y los grados de expertise que solicitan esas vacantes, cuánto hacen fit conmigo o yo con ellos, como lo quieras ver. Y cuánto, quienes están y me han seguido en otras webinars saben a lo que me refiero, o cuánto estoy tirándole a lo que se mueva en materia de vacantes, algo que yo le llamo el fenómeno de la parvada, y que algunos ya me han escuchado hablar de este fenómeno, es le tiro a lo que se mueva en términos de vacante para ver quién quita y le doy algo y pega y ya estuvo, ¿no? Pero eso es muy desgastante y eso es muy desmotivante, porque como dices, he tenido 25 entrevistas y no amarro ninguna. ¿Qué está pasando? Y es ahí cuando ustedes como profesionales en transición laboral incluso se autoflagelan, comenzando a cuestionarse si el problema está en ustedes. Y a lo mejor el problema no es que estén ustedes, a lo mejor el problema es que están tirándole a lo que se mueva. Están de cachavacantes o están de trabajando el fenómeno parvada. Y es ahí donde yo difiero mucho de algunos otros coaches o de muchos reclutadores que te dicen tú aplica y ve y ve después o por lo menos ya vieron tu currículum, y es cuando yo digo ni lo van a ver, y menos con las ATS. La ATS ya te eliminó y punto, y tú ya te desgastaste emocionalmente. Creo que personalmente, en mi experiencia, que es lo que yo siempre comparto con ustedes, creo que tiene que ver con este análisis correcto del fit, justo el tema de hoy. Es cómo hago un análisis profundo de mis competencias versus la vacante que se está postulando o la vacante a la que me están invitando. Porque también ahí hay otro tema. ¿Cuántas veces nos atrevemos a preguntarle al reclutador un poco más de información o al headhunter o a quien nos llame, más solicitándole más información de la posición a fin de que yo realmente me dé cuenta, pueda valorar si la vacante está en el nivel de expertise, en el nivel salarial o en el nivel de competencias que yo ya tengo? Yo insisto y lo he repetido en algunas otras webinars, entre más postulaciones tenga y menos respuestas tenga, mi emoción, mi seguridad y mi confianza se ven disminuidos. Y eso es un riesgo muy fuerte para ustedes, porque la emotividad y la confianza son elementos que no se pueden perder. Pero me parece que, y me encanta el ejemplo y te lo agradezco infinitamente, me parece que justo uno de los temas que tenemos que trabajar mucho es el tema de hacer un análisis profundo de quién soy en materia de las competencias requeridas, pero sobre todo, cuánto fit yo hago con los requisitos básicos de la vacante. Ahí está la clave. Y honestamente decir, si yo ya me di cuenta, y lo vamos a ver más adelante, si yo ya me di cuenta que tengo un bajo porcentaje de fit, ¿de verdad te quieres postular? ¿Para qué? Sería la pregunta. Si te interesa la empresa, hay otro camino. Pero postularse por postularse, para mí, y perdón, ahí a lo mejor muchos consultores o muchos reclutadores o mucha gente que se dedica a lo mismo que yo, pudiesen decirle lo contrario. Tú postúlate. Tú genera networking como loco, aunque te desgastes. Yo siempre digo, ¿por qué tienes que sufrir? Pero esa es mi opinión. ¿Sí? Es súper importante, claro, que puedas analizar los requisitos de la posición. Y esto tiene que ver en general con todo. No solo las competencias, también el nivel de expertise. Si tú ya sabes que estás under u over position, como le llaman, analiza las posibilidades reales de avanzar en un proceso. Es todo un tema, ¿no? Clau me dice, sí, tienes razón, uno, si está
perdón, no uso mis lentes en los webinars, expectativas de buscar incluso si no cumples el 100%. No necesitas cumplir el 100%, Clau. No necesariamente, yo siempre les he dicho, no hay candidato perfecto. No espero un candidato de 100, sobre todo porque hoy vamos a ver diferentes variantes que hacemos los reclutadores y que eso no se los decimos a los candidatos, pero yo siempre quiero compartir con ustedes el punto de vista de un reclutador. No espero el 100%, Clau, pero sí espero una alta compatibilidad. Jerry dice, coincido contigo, Claudia, está fuertemente competitivo el mercado laboral. Sí, eso es verdad, el mercado laboral es muy competitivo en este momento, sí, pero sí hay trabajo. Y es ahí donde, ojo, ¿quién fue? Jerry, precioso, con todo el respeto, tienes toda la razón, pero no te cases con esa idea, porque si te casas con esa idea, tú vas ya pensando en que está competitivo y que las probabilidades para ti se disminuyen. Tenemos que cambiar, si me permites, ese switch, ¿vale? Alfredo y luego Nadia, los escuchamos. Sí, hola, soy Alfredo. Ahorita abro mi cámara en cuanto me pueda acomodar mejor. Mucho gusto, porque es mi primera participación. Bienvenido, como tal. Alfredo. Muchas gracias. Espero que ya me puedan ver. Ah, perfecto. Sí. Pues mira, Leti, comparto con ustedes. Ahorita está escuchando a Claudia, pues cuento el número de procesos que he tenido. Procesos como tales, yo diría, ¿no? Han sido 14 procesos como tales. No han sido tan infinidad de currículums enviados. Yo escucho, ¿no? Que pues, desafortunadamente, ¿no? Bueno, hay compañeros, colegas que han enviado, dicen a veces cientos de currículums. Yo no. Yo sí que he creído que he perfilado bien. Bueno, hoy ya no tengo trabajo, ¿verdad? Han sido como 30 currículos enviados. A mí lo que siento, Leti, les comparto a todos que me está costando, pienso mucho trabajo, es encontrar exactamente el perfil que está requiriendo la empresa. O sea, yo soy gerente de ventas. Como te digo, he concluido 13 procesos. Ya 3 muy cerquita, ¿no? Con la última entrevista. Es en la última entrevista donde me he quedado, ¿no? Y he pensado que es porque no he cubierto al 100% lo que requiere, el detallito fino que requiere la empresa. Creo que es por ahí. No sé si tú nos puedes, por supuesto que nos puedes apoyar en ese sentido, Leti. Yo creo que es multifuncional, Alfredo. Es multifactorial, perdóname. Si tú ya llegaste a ese nivel de los 3 finalistas, es probable que tu fit, este fit del que estoy hablando, sea alto, muy alto, porque has avanzado, porque estás en ese ya último peldaño. Hay muchos factores que, si me permites, pudiesen ser incluso tu modelo de comunicación. Incluso pudiese ser la empatía que generas con el reclutador. Y hemos hablado mucho de este tema. Por favor, busca el modelo de comunicación Germán en YouTube, en mi canal, para que puedas tener un poco más de idea de lo que estoy hablando y darte cuenta que no es necesariamente el fit que hagas en el dominio de las competencias. Llámense competencias técnicas o llámense competencias soft skills, blandas, whatever, como le llaman toda la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Pudiese ser un tema incluso de empatía o rapport. Que existe, existirá y que nos pega siempre. Y yo siempre lo he mencionado y me han escuchado decirlo, no siempre se contrata el mejor candidato conociendo o determinando que el mejor candidato es el que más sabe o el que más puede. Hay otros temas y hay otros factores que influyen, Alfredo, y es sumamente interesante y tienes toda la razón. Si quieres, búscame y luego platicamos, ¿vale? Muchas gracias, ¿Okay? Leti. Gracias a ti, bienvenido. Ojalá te conectes todos más si puedes. Nadia, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Más bien yo tengo una duda y no sé qué es un fit. ¿Me podrías decir, por favor? Encantada de la vida. Un fit es, imagínate tú que te comparas versus el puesto. Lo vamos a hacer ahorita. En donde tú puedas decir todos los requisitos del puesto. Imaginemos, por favor, por un segundo,
que le damos un valor a cada requisito de competencias. Y entonces, vamos a suponer, porque así lo hacemos, numéricamente hablando, hoy se hace el análisis de fit, en donde decimos el puesto vale 100 puntos, ¿no? Evidentemente, en donde a lo mejor el perfil del puesto vale 20% del peso, a lo mejor las competencias valen tanto y algunos otros aspectos, psicometría, cosas así, valen otro 20%. Pero en materia de competencias, supón que la sumatoria te da 100. Entonces, lo que hacemos es comparar cuánto tiene de dominio la persona versus el puesto. Y de esa forma podemos determinar cuánto cubres de los requisitos que la empresa está solicitando. Entonces, tú tienes que determinar, por ejemplo, si vemos una competencia que se llama trabajo en equipo, porque son las más comunes, tú tienes que tener esta autogestión o esta capacidad para cuestionarte si verdaderamente tú tienes este dominio de la competencia. Y no es que de repente le ayude a mis compañeros, no. Es de manera genuina, aunque no me guste reconocerlo, yo realmente soy de trabajo individual, soy un contribuidor individual y me encanta trabajar aislada. Hay trabajos que son así y se requiere, ya lo vimos en la sesión anterior en la webinar del DISC. Nada es bueno, nada es malo. Hay posiciones en donde se requiere trabajar de manera individual. No tiene nada que ver con que es un egoísta, ni mucho menos. No, el trabajo así lo requiere. Entonces, tenemos que hacer este autoanálisis y hoy vamos a ver diferentes formas de hacerlo para determinar cuánto tú te semejas con los requisitos mínimos del puesto. ¿Me expliqué? Ese es el Sí, tip. muchas gracias. Vamos a hacer vamos a explicarlo un poquito más, ¿ok? Cuando hablamos de vacantes, de competencias, creo que una de las cosas que tendríamos que comenzar a hacer, pues, es la definición de lo que es una competencia. Y en ese sentido, bueno, ustedes podrán encontrar en internet varias definiciones de competencias. Para mí, esto es muy sencillo y lo voy a poner de manera práctica. Son aquellos conocimientos, habilidades, actitudes que le permiten a un colaborador ser eficaz y tener éxito en una función determinada. Las competencias varían dependiendo, y lo mencioné en otras webinars, varían dependiendo de las organizaciones, de las posiciones o de incluso, a lo mejor hay en los niveles organizacionales no tanto, porque en muchas organizaciones tienen las mismas competencias, un área determinada, pero con un grado de dominio diferente. Pero son conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. En pocas palabras, conductas. Conductas que se puedan observar, conductas que se puedan medir. Una de las grandes ventajas que nos da trabajar por competencias en reclutamiento es que el proceso, el objetivo es que sea muy objetivo. Esto es que le pueda dar un peso, un valor y de esa forma tratar de mitigar en la medida de lo posible la subjetividad. Aunque yo insisto, realmente esta parte del fit, esta parte del rapport que yo pueda hacer con el entrevistador, sí tiene un peso muy, muy fuerte, ¿no? Claudia nos dice, ventajas competitivas son las que te hacen destacar aún si los demás tienen el mismo conocimiento que tú, completamente. Es todo aquello, todas aquellas conductas, conocimientos, habilidades, destrezas que te hacen diferente, que te hacen único y que te permiten poder dar solución o enfrentar los retos que tiene una organización o una posición. En las publicaciones que generalmente se hacen de las vacantes, suele ocurrir que algunas organizaciones sí determinan las competencias que se requieren. Algunas otras, desafortunadamente, yo encuentro en la red muchas vacantes que no les dicen absolutamente nada, ¿no? Por ahí ponen 2 o 3 cosas, pero que no hablan de los requisitos o no hablan de las competencias que están buscando. A estas vacantes yo les llamo vacantes mudas, porque no me dicen nada, no me dicen mucho, ¿no? Entonces no tengo como, aparentemente, no tengo como muchas formas de poder decir, a ver,
si esta vacante no vienen las competencias definidas, pues ¿cómo le hago, Leti? ¿Cómo le hago para prepararme de cara a una entrevista? ¿Cómo le hago para analizar mi fit? Hay muchas formas de analizar el fit. Lo que pasa es que solamente estamos viendo la publicación, pero no estamos habituados y no nos ponemos a analizar verdaderamente los requisitos del puesto. Generalmente los profesionales en transición laboral lo que hacen es ver una vacante, es de finanzas o es de marketing, es área comercial o del área que ustedes tengan, ven el nivel o ven la empresa y dicen, a mí me interesa, yo aplico. Y ¡fum! Como va, nos aplicamos sin verdaderamente analizar la posición. Y peor todavía, muchas veces sin analizar la empresa. Y ahí es donde muchas veces como profesionales en transición, pues nos enfrentamos a retos complicados. Y uno para mí, o pueden ser varios, pero uno para mí es no recibir una llamada de respuesta, porque a la hora de la hora no fue seleccionado mi currículum, o incluso avanzar en los procesos de selección. ¿Y cuántos de ustedes no les ha ocurrido que avanzan y a la hora de la propuesta o a la hora de la entrevista la posición no tenía que ver nada conmigo o la posición no tenía nada que ver con mi rango salarial? Pero es justo por eso, porque no estamos habituados a hacer un análisis profundo de la información. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Ninguna? A ver, yo lo mencioné hace un momento, las competencias laborales son una serie de conductas, son una serie de conocimientos, aspectos de índole técnico, información que se va aprendiendo a través de la experiencia o a través de todo el proceso educativo que hemos ido teniendo y que nos sirven de cara a el dominio de la posición. Son destrezas que son este resultado de la aplicación de los conocimientos que vamos repitiendo a lo largo de nuestras funciones. Son habilidades, llámense aptitudes innatas, cosas con las que ya venimos, ciertas habilidades que yo siempre, y ahí difiero mucho también con algunas personas que he escuchado decir, tú inténtalo y lo lograrás, y si tú quieres desarrollar algo, pues lucha por alcanzarlo. Y yo digo, no es cierto. No, y Odín Dupeirón, hay un video por ahí, búsquenlo, en una entrevista con René Franco que me encanta, porque él dice algo que yo estoy totalmente de acuerdo. No siempre poder es querer, y no siempre querer es poder, o poder es querer. No siempre. Entonces se necesitan una serie de factores para poder tener éxito. Y hay ciertas cosas o habilidades con las que ya nacemos. Y que si necesitamos o queremos desarrollar de repente una habilidad, me va a costar mucho trabajo lograrlo o no lo voy a lograr. Porque ya hay ciertas cosas de dotación natural, que lo llamamos en psicología, con la que ya venimos instalados. Pero es todo un tema en que se trabaja mucho en la parte de desarrollo organizacional. Pero al final también son estas habilidades que a mí me hacen único en el trabajo. Y que me puede poner en ventaja sobre otros candidatos. Y es sumamente importante saber qué cosas me hacen único, en qué cosas yo soy la mejor o en qué cosas yo puedo competir de tú a tú con cualquier candidato. ¿Por qué? Porque no solo lo sé hacer, me encanta y lo domino. Es algo que traigo desde hace mucho tiempo, ¿ok? Y por supuesto son actitudes, que tiene que ver esto con conductas, con comportamientos, con ciertas reacciones que los empleados o las personas tenemos ante ciertas situaciones laborales. Entonces, las competencias tienen que ver con estos 4 elementos y es ahí donde nosotros nos tenemos que sentar y analizar cuáles son estas conductas que me acercan, cuáles son estas habilidades innatas, yo para qué soy bueno, esto es cómo estoy poniendo en práctica mis conocimientos y técnicamente hablando, cuáles son mis grandes fortalezas. Eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces, esto es competencias. Ahora bien, ¿cómo identifico estas competencias en una vacante? Vamos a hacer un ejercicio práctico, chicos. Esta sesión va a ser un poquito diferente porque yo quiero que ustedes
quiero compartir con ustedes algunos tips que les pueden ayudar a identificar no solo las competencias de las posiciones, sino también este análisis de fit, ¿ok? Esta es una vacante real, es una vacante que encontré el día de ayer que estaba trabajando en esta presentación, ¿no? En donde yo quiero que ustedes vean, observen, y me voy a ir hacia acá, esta vacante. ¿Esta vacante es una vacante muda? Es pregunta. No, No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? porque donde viene la parte de otras habilidades y conocimiento, están requiriendo que una persona tenga precisamente ese liderazgo, alta capacidad, etcétera. Ok, o sea, fíjense que esta vacante evidentemente no es muda, tiene la razón, porque sí me está describiendo, y me voy a regresar, me está describiendo los requisitos del puesto, pero no solo me está describiendo los requisitos del puesto, también me está hablando de cuáles son los impactos, los niveles y las responsabilidades que esta posición va a tener. Señores, créanmelo, este es mi examen. Aquí, esta es mi guía de preguntas para la entrevista. Si yo hago un análisis profundo de esta información, yo podría estar preparado para esta entrevista. Pero evidentemente antes tendría yo que hacer un análisis profundo de los requisitos mínimos de la posición y de aquí analizar verdaderamente si esta posición de gerente junior de finanzas es para mí o va a ser otra vacante a la que voy a aplicar sin tener certeza si me van a llamar. Eso es por otro lado. Por otro lado, perdón, en este cuadro, en esta información, también se encuentran las palabras claves que yo necesito utilizar, no solo para adaptar mi currículum, sino también para empezar una entrevista. Y entonces yo es cuando digo, pero ¿por qué te es difícil esta entrevista? Si aquí está tu guía de examen. Lo que tienes que hacer es prepararte para enfrentar preguntas que seguramente van a tener, si hablo de competencias técnicas, te van a preguntar sobre gastos, sobre balance, sobre ingresos, te van a preguntar por ahí si manejas SAP, si has manejado la parte de la TAM, si has manejado la parte de Estados Unidos, esto, ¿lo has manejado? Sí, entonces simplemente tienes que analizarte para pensar no solo en el dominio de estas competencias, sino también darme ejemplos claros de evidencia de esas competencias. ¿Qué te quiero decir? Háblame sobre algún ejemplo o situación en donde hayas enfrentado tal cosa. Aquí está la información que ustedes necesitan para una entrevista. Entonces, fíjense, todo esto que ustedes ven aquí está plagado de los diferentes tipos de competencias que se van a requerir. Si pienso en las competencias técnicas, que son las que hablábamos hace un momento, fíjense aquí está todo lo que yo necesito saber. Yo necesito saber de contabilidad, aquí dice que sí. Yo necesito conocer esta parte de, fíjense qué importante, los impuestos, todo este tema contable financiero, los impuestos, cómo se pagan, cómo se manejan en México, en Estados Unidos y en LATAM. Y aquí está siendo muy clara la posición, me está pidiendo experiencia en Estados Unidos y en LATAM. Si yo no he tenido esta experiencia, este feed del que yo estoy hablando, ahí me voy a ir restando puntos. Porque la posición me lo está demandando desde aquí. Y luego me voy a ir todavía más a detalle. Me está pidiendo conocimientos en ingresos, en gastos, en balance y en cash flow. ¿Lo manejo? Si sí lo manejo, ¿soy muy buena? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué de todo esto que está aquí yo no manejo en un alto porcentaje? Y si no lo manejo, pues perdón, pues me tengo que poner las pilas y me tengo que poner a estudiar, a aprender o preguntar mínimamente
¿cómo se hace esto? ¿Para qué? Pues para que yo me pueda preparar de cara a una entrevista. Pero analizar, revisar y desglosar la vacante, creo que es algo que tenemos que hacer sí o sí. Ahora bien, si yo me voy a la experiencia, bueno, aquí está que 2 años en posición, fíjense esta palabra, experiencia mínima de 2 años en una posición similar. ¿Qué es una posición similar? México, Estados Unidos y Latam. A un nivel gerencial. Mínimamente yo tendría que tener una posición similar a esto. Ahora bien, esta vacante sí me está describiendo todas las competencias, incluso técnicas, que yo necesito tener. ¿Necesito el inglés? Pareciera ser que sí. Esto inmediatamente me lleva a pensar y decidir que si me está pidiendo el inglés porque es avanzado, yo no puedo mandar un currículum en español. Yo tendría que mandar en automático o postularme en inglés y o prepararme porque muy probablemente el hecho que yo haya mandado un examen en inglés no significa que lo maneje. Entonces, muy seguramente me van a hacer parte de la entrevista o toda la entrevista en inglés. Yo he tenido candidatos en donde el inglés es básico, no negociable y que incluso le reporta a alguien fuera del país que no habla español e inmediatamente le digo, oye, tu entrevista todo es en inglés. Desde el minuto 1, tú tienes que hablar inglés. Entonces, fíjense cómo tengo yo que analizar todo esto. Si yo no hablo el inglés, perdón, chicos, no me lo tomen a mal. Si se postulan, tienen que ser claros en que la probabilidad de que me llamen es baja. Entonces, no es que el problema sea la vacante, el problema es que yo no estoy haciendo el análisis adecuado de mi compatibilidad. Dice que voy a viajar, no me dice cuánto, pero pareciera ser que si voy a manejar Latinoamérica, me parece entendible que esta posición requiere estar viajando seguramente por toda la CAM, incluyendo Estados Unidos. Ahora bien, me voy a las competencias. Aquí están descritas. Incluso las primeras sí son competencias blandas o soft skills. Y si ustedes se fijan, aquí dice conocimientos contables, conocimientos avanzados de MS Word, Excel, bla, 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 PowerPoint y SAP. Y aquí me dice conocimiento de cómputo. Y me está poniendo Tableau, que es un sistema que hoy se está usando mucho, por supuesto. Y yo tendría que mínimamente o saber algo que tenga que ver con Tableau o algún otro sistema que sea similar o investigar mínimamente a qué se refiere esto. Ahora bien, yo tengo que hacer una profunda autoevaluación de cuánto manejo todas estas competencias, pero de manera muy objetiva. Y es ahí donde a muchos profesionales en transición laboral les cuesta mucho trabajo. Pues en la gran mayoría de la gente que de repente me busca, lo que hacen es decir, sí soy líder, sí soy muy analítico, sí tengo pues sí me gusta la orientación a resultados, sí me comunico bastante bien, sí, a todo me dicen que sí. Pero a la hora que yo les pregunto, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y dame un ejemplo. Dame un ejemplo en donde hayas desplegado tu comunicación efectiva. Dame un ejemplo en donde hayas tenido que enfrentar a un equipo, un grupo, una persona y lo hayas llevado al logro de los objetivos a través de la persuasión de tu comunicación. Dame un ejemplo en donde tuviste que analizar información de cara a generar estrategias o toma de decisiones para el negocio. Entonces no lo tienes. O a lo mejor no lo tienes como tú lo supones. Esta es la parte donde a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo, insisto. La parte de los conocimientos, como lo mencioné, está aquí. No me voy a detener, ya lo mencioné hace un momento. Todo esto hay que también analizarlo, porque hace un momento hablé de las competencias de conducta, pero no me puedo olvidar de las competencias de conocimiento. Y ojo, sabiendo
que no necesariamente las competencias de conocimiento es lo que me va a abrir una vacante. Porque en recursos humanos decimos, el conocimiento se adquiere, pero las habilidades y las actitudes me va a costar mucho más trabajo desarrollar. Por lo tanto, muchas organizaciones le dan más peso a el dominio de las competencias conductuales de actitudes o actitudes, y muchas veces se le quita un poco de peso a la parte del conocimiento. Obvio, hay ciertos conocimientos no negociables. Por ejemplo, si a mí me preguntan si va a trabajar México y Latinoamérica, pensando que a lo mejor trabaja Brasil, bueno, pues el inglés va a tener que ser indispensable, ¿no? Sí o sí lo va a tener que tener. Entonces, ahí el inglés se convierte en un requisito no negociable, en un requisito completamente indispensable. Entonces, ahí no hay esa flexibilidad, pero pudiese ser que sí pueda haber cierta flexibilidad en otros conocimientos si yo cubro los requisitos de competencias. Y por supuesto, insisto, estas otras competencias, estas 3 competencias, en mi experiencia es donde más nos metemos, es donde más indagamos. Generalmente, esta competencia técnica, la gente de recursos humanos o la gente de nosotros, los headhunters, se la dejamos al líder. Evidentemente, porque son los líderes quienes pueden determinar el grado de dominio de un conocimiento técnico. Nosotros, los reclutadores, sí, obviamente, cuando nos metemos al negocio, sí podemos hablar en términos de negocio y sí podemos conocer cómo se hacen las cosas y manejar ciertos aspectos de índole técnico, pero no somos expertos. Nosotros no podemos verdaderamente evaluar el grado de dominio de una competencia técnica. Por eso es que muchos reclutadores sí indagan, oye, ¿manejas SAP? Oye, ¿qué módulos manejas? Oye, ¿manejas Knowlook? Oye, pero no voy a poder determinar cuál es tu grado de dominio. Entonces, esto se lo dejamos al jefe. Generalmente, donde nos enfocamos es en la evaluación de estas competencias. Es ahí donde preparamos diferentes preguntas para poder hacer una evaluación. Entonces, yo me enfoco como headhunter principalmente en esta parte del grado de dominio de las competencias. Yo les mencioné que había las vacantes mudas. Esta vacante también la encontré el día de ayer y yo quiero que ustedes la observen. Me habla un poco del puesto, me habla un poco de las responsabilidades que la posición requiere, pero díganme dónde están las competencias. ¿Encontraron competencias? No, tal vez no, Leti, pero sí, digo, no lo leí a conciencia, pero seguramente si uno estudia, las vas a encontrar. Análisis, Exacto. por ejemplo, aquí dice establecer y analizar. Bueno, entonces tienes que tener la competencia y la capacidad de análisis y de síntesis y de toma de decisiones con toda, o sea, con toda seguridad, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Sí. Clau, ¿quieres opinar algo? Sí, por ejemplo, pues aunque no sea explícito, hay varias competencias implícitas, por ejemplo, en el manejo del personal, en la organización, en la comunicación con las personas, yo lo encuentro aquí. Recibir, responder e implementar, pues tiene que ser una persona competente y analítica y bueno, tener gestión. Tener gestión, la verdad es que todas esas son competencias ocultas que sí van implícitas y si uno está inmiscuido involucrado en el área, pues obviamente ya lo sabes, ¿no? Ya sabes si eres competente o no. No lo sé, Clau. Yo creo que sí identifica a qué se refiere esa competencia. Pero no sé si sea así de fácil determinar el grado de dominio que yo tengo. No, el grado de dominio no. Tal vez dependiendo de la jerarquía que implique ese puesto, se puede suponer
Y bueno, la autoevaluación de cada persona, sí, la verdad, a mí me ha pasado de que a veces postulo, bueno, a veces quiero postular, pero sé que no cumpliría al 100% ni al 80%, entonces mejor pues paso a la siguiente. Muy bien, Clau. Ramón. Bueno, leyendo un poco, sí creo que se mencionan algunas competencias, pero como ya lo han mencionado, también se derivan otras al leer el job description, ¿no? Al final menciona liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, etcétera. Y viendo el job description, pues también capacidad analítica, confiabilidad, digamos, entre otros. O sea, yo creo que sí hay un perfil de competencias requeridas que se pueden levantar en base a la información. Exactamente. Fíjate, Ramón, qué importante lo que están ustedes mencionando. Voy contigo, Alfredo. Desde la primera palabra que vemos aquí, planear y dar seguimiento. Planeación es una competencia. Entonces, fíjense cómo, si bien es cierto, en esta vacante se las quise poner justo para llegar a este análisis, aparentemente, como en la otra vacante, no hay un rubro que diga requisitos o competencias. Sin embargo, si yo leo, analizo la información de la posición, recupero muchas competencias, tanto técnicas como conductuales. Y es ahí donde yo tengo que analizar. ¿Me expliqué? Y sí, Ramón, ¿te das cuenta cómo ser una posición, la posición anterior, tomando en cuenta tu comentario, es una posición junior con esos requisitos de conocimiento? No sé si la posición sea tan junior, pero para ellos lo es. Me parece que ¿No? quieren pagarle poco, pero exigen No bastante. No lo sé, esa parte sí no te la sé decir, no siempre existe esa posibilidad, pero es una posición junior en donde sí el requisito está, el reto está padrísimo, yo creo, para alguien de finanzas, ¿no? Está padre. Ok, gracias, tienes toda la razón, querido Ramón, siempre un gusto que nos acompañes. Alfredo, tienes la manita. Sí, sí, Leti, yo quiero comentar lo siguiente. Yo sí veo competencias, pero como bien dice el título, yo veo más el job description, o sea, veo el perfil del puesto, o sea, lo que tú normalmente tendrías que hacer en el puesto es lo que yo observo más, más que competencias, o sea, no sé qué pienses, yo lo veo así. Es que es así, Alfredo. Generalmente eso es lo que hacemos, pero a mi juicio, eso es lo que no deberías de hacer. Porque si tú te casas pensando en que estás viendo una descripción de funciones y de responsabilidades, tú nuevamente vas a caer en el error, si me lo permites, en compararte versus experiencia. Pero no te vas a comparar versus competencia. Y es importante entender que para que yo logre desempeñar una función, ese desempeñar una función requiere de mi parte o habilidades o conocimientos. Punto. De otra forma, tú tendrías que decir, no lo sé, no lo sé, no lo sé o no puedo. Todas las funciones que tú hagas, todo lo que tú has hecho laboralmente hablando, requiere de estas cosas. Y esas son las competencias. ¿Me expliqué? Ese es el objetivo de esta sesión. Leti, gracias. Llevarte a que dentro de lo que no se ve, veas cosas diferentes. Yo siempre se los he dicho en las webinars. Mi objetivo es que ustedes o se salgan de su caja o amplíen su caja, cualquiera de las dos. Pero vean cosas diferentes donde están y donde otros no las ven. ¿Y para qué te sirve, Alfredo, ver cosas diferentes? Para prepararte. Yo no quiero que tú veas que la posición demanda diseñar e implementar estrategias orientadas a la optimización y proporcionar la generación de recursos financieros en la operación de la empresa. Aquí, fíjate, estrategia.
¿Qué me está pidiendo? Pensamiento estratégico. Me está pidiendo cuestiones técnicas, pero también pensamiento estratégico. Me está pidiendo, yo no soy financiera, por favor, si digo una tontería, chicos de finanzas que están aquí, díganme. Pero voy a tener, aquí hay cosas técnicas, voy a tener que diseñar reportes o estrategias, qué sé yo, de operación financiera. Eso requiere habilidad y conocimiento. No te cases con la función. Analiza la función y obtén las habilidades y los conocimientos que me están pidiendo. ¿Me expliqué? Luego entonces Sí, súper. Gracias. me cuestiono si yo verdaderamente tengo esto. Y luego entonces decido si aplico o no aplico. ¿Va? Ese es el tema. El tema, Alfredo, es que nos casamos con esto. Mira. Título en Maestría de Finanzas, Contabilidad Deseable en Maestría en Finanzas, Administración de Negocios, 3 años de experiencia. Ah, sí lo tengo. Sí, yo sí tengo experiencia. Tengo más de 3, tengo 5. Manejando equipos de 10 personas. Ah, sí lo he manejado. Las normas, que yo no desconozco estas normas, por ejemplo, ¿no? Ah, sí lo tengo. Lo mando. Lo mandé, y perdón que lo diga, chicos, mandé mi currículum sin analizar el perfil, sin analizar las palabras claves, sin mover mi currículum haciendo fit con esta vacante, y pretendo que me llame. Y luego, perdón, no me lo tomen a mal, los malos son las ATS o la gente de reclutamiento, ¿no? Porque no me llaman, injusto. Y peor todavía, Claudia, pensar que porque tengo 35 años a lo mejor ya no me llaman. Y a lo mejor no son ninguno de estos factores. A lo mejor yo no estoy haciendo un buen trabajo de búsqueda. Pudiese ser. Pudiese ser. La base de todo esto, y lo mencionó Ramón, es el autoconocimiento. Es esta habilidad diaria de analizar y analizarme. Es esta habilidad que tengo que ir desarrollando, que aunque me duela, tengo que reconocer que probablemente no soy tan buena en algo o que necesito aprender. Y esto es maravilloso. Y lo he mencionado en nuestras webinars. Ustedes como profesionales en transición laboral tienen un doble reto, porque la gente que está en las organizaciones, y yo lo veo porque tengo mucha gente a mi alrededor que está trabajando, y yo los veo como el tren del aprendizaje y el tren del desarrollo y el tren de todo lo nuevo que está llegando a los puestos, a las diferentes industrias, avanzan. Y ustedes, como ya no están trabajando, pareciera ser que se quedan estancados, estacionados en la estación anterior, pero el tren avanzó. Y muchos profesionales se quedan aquí estancados esperando que la vida les sonríe y les ponga una oportunidad, cuando es lo último que deberíamos de hacer. Lo que tendríamos que ir haciendo de manera paralela es ir avanzando e ir todos los días viendo qué está saliendo en el mercado, qué está pasando con mi industria, qué hay de nuevo en mi industria, qué hay de nuevo en mis puestos, qué hay de nuevo. Y yo tengo la responsabilidad de ir preparándome de manera proactiva para yo poder competir, no solo con la gente que estamos buscando empleo, sino también con la gente que está dentro de las organizaciones y que siguen avanzando en este tren, y voy a competir también contra ellos. No me puedo estancar. Para lograrlo, sí tengo que hacer un fuerte autoanálisis y verdaderamente decir que necesito seguir aprendiendo. Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Leti. Buena tarde a todos. Rapidísimo, nada más una duda. Entendería que la forma actual de mostrar estas competencias es actualizar tu perfil de LinkedIn, aparte del diálogo que tú haces en entrevista, ¿correcto? Cuando me dices actualizar tu perfil de LinkedIn, dependiendo de cada vacante, o actualizarlo dependiendo de tus éxitos y tus palabras claves. Pues, bueno, me refiero a la sección de aptitudes que aparece en la parte inferior del perfil de LinkedIn. Qué bueno que tocas ese punto, porque me parece que esa sería otra pregunta. Me refería realmente a hacer un análisis honesto de qué habilidades tengo yo y reflejarlas directamente en mi perfil. Y ahí la otra cuestión sería, si
sí es ideal, bueno, ya hemos platicado en diversas ocasiones que sí es ideal hacer un match de mi currículum con la vacante, pero tengo entendido que entonces no se podría hacer eso mismo con las soft skills que se ponen en nuestro perfil de LinkedIn. Desde luego, sería algo deshonesto incluso, me parece. Claro, por supuesto, pero además no podrías estar adaptando, moviendo tu red todos los días. Y no sería correcto. Lo correcto sería que tú pudieses definir perfectamente bien tu perfil basado en éxitos y basado en las competencias globales de tu nivel, de tu industria y de tu posición. Y plasmarlas. Gracias. Es ahí donde muchos profesionales les cuesta. Ramón. Yo tengo una pregunta, Leti, y más que nada tiene dos lados, ¿no? La óptica del empleador, quien está contratando, y la óptica del candidato. Pero por lo que estoy escuchando, pareciera que uno debiera responder a una propuesta de trabajo, bueno, a una descripción de una posición, siempre y cuando hace fitting en el 100%. Yo siempre he pensado que hay una parte que lo importante es que la persona, el candidato, tenga un altísimo porcentaje de afinidad con lo que se busca, aun cuando hay aspectos que no conozca, porque queda del lado del empleador el que pueda estar contratando una persona que quizás no conoce todos los elementos a que él aspira, pero que puede estar él comprando potencial a cambio, ¿no? Y la persona que esté entrando también ve que hay áreas que va a aprender, o sea que eso también lo motiva. Porque tengo un poco la duda, si yo veo un job description y el 100% lo conozco, a mí en lo personal no me motivaría tanto porque voy a hacer exactamente lo que sé y dónde está lo que quiero aprender. De acuerdo contigo. Probablemente lo que quieras aprender esté en una industria diferente, en una empresa diferente. Hay 1000 formas de poder enfrentar nuevos retos, pero tienes toda la razón. Y me encanta lo que estás diciendo, Ramón. No, yo no creo en el 100% de compatibilidad. Yo no creo en eso. Yo creo que en su gran mayoría tenemos un gap entre la posición y el puesto. Y es correcto. Este gap entre la posición y el puesto, quienes estamos de este lado, lo analizamos y en efecto podemos determinar, mira, los retos que esta persona podría enfrentar es que se desarrolle en esta área, si a ti, incluso dentro del feedback, si a ti esta persona te interesa para contratar, tendría que desarrollarse en estas otras áreas. Y en efecto, muchos de mis clientes también me dicen, tráeme potencial de desarrollo. Esto es el requisito y tráeme el potencial de desarrollo. Pero dentro de estos requisitos, siempre hay requisitos no negociables. Yo podría decir, y si quieren hablamos de esto en otra webinar, lo armamos con gusto. Dentro de los requisitos de un perfil de puestos, nosotros sabemos qué requisitos no son negociables. El inglés pudiese ser un requisito no negociable, ¿me explico? Porque tu curva de aprendizaje, de aquí a que aprendas, domines el inglés, pueden pasar más de 6 meses, un año. ¿Me explico? Hay ciertos requisitos con que muchas organizaciones no son flexibles y otros sí. Entonces, no necesitas cubrir el 100% de la posición. Eso no existe. Siempre hay algo que vas a aprender o que vas a desarrollar y en efecto, eso pudiese ser, Ramón, atractivo para el candidato y atractivo para la organización. Pero la idea es darme cuenta como candidato dónde no hago este fit y sí analizar verdaderamente cuánto fit tengo y tratar de que sea un alto porcentaje de este fit. Pero alto no significa 100, Ramón. ¿Me expliqué? Y tienes toda la razón, a un candidato, y me pasa, déjame te platico. Voy contigo, Luis. Sí me pasa y me está pasando ahorita con una vacante a nivel dirección que tengo, en donde si yo le digo a la persona, oye, fíjate que tengo una vacante de director tal,
a este nivel para este tipo de empresa, muchos candidatos me pueden contestar, Leti, esto es un cambio lateral. ¿No? Para mí esto sería un cambio lateral. No me interesa, porque eso ya lo hago. Tienes toda la razón. En cambio, si yo le digo, es una dirección tal, con impacto directo en Latinoamérica, con impacto directo en estas áreas, yo manejo México. Y me está pasando, ¿eh? Yo manejo solo México. El que esta vacante me permita manejar el mercado de Latinoamérica, eso yo no lo he hecho. Tengo la misma posición, pero eso que tú me estás pidiendo, yo no lo he hecho. Perfecto. ¿Te interesa? Claro que me interesa. Y yo ya sé que probablemente no tenga la experiencia de Latinoamérica, pero tiene esta otra parte sólida, que sí maneja y que sí me es importante. ¿Me expliqué, Ramón? Sí, y claramente. esa parte de Latinoamérica es la que a ti, como un ejecutivo, te pudiese ser atractivo. De otra forma, es un cambio lateral, no me interesa. No voy a aprender otra cosa y voy a dejar la empresa donde yo ya tengo una raíz, y yo ya tengo un prestigio, yo ya tengo éxitos, bla, 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 bla. ¿Me expliqué? No piensen que tengo que cubrir el 100%. No, pero sí piensen que dentro de esos requisitos hay requisitos básicos que sí o sí debo de cubrir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí contesté, Ramón? Sí, claramente. Solo que el comentario mío estuvo dirigido a que las personas en el chat vean esa posibilidad de que Claro. no es compatibilidad al 100. Eso es un ideal, eso no existe. No existe. No existe. Y yo de Sí. broma lo digo, chicos, pero es verdad. El día que encuentro un candidato perfecto, y si es hombre, por supuesto, me caso. Pero no lo he encontrado. No lo he encontrado, ¿no? No existe. Y lo sabemos. Créanme, los reclutadores no esperamos un candidato perfecto. No lo esperamos. Pero sí espero un candidato lo más cercano a, y un candidato que por lo menos, insisto, en estos requisitos no negociables, me haga fit. ¿Ok? Excelente. Gracias, Ramón. Luis, te escuchamos. Gracias, Leti. ¿Qué tan válido es para nosotros como candidatos preguntarle al reclutador qué requisitos son negociables o no negociables, o de qué forma podríamos saber en algún momento dado? Yo creo que se vale pedir un poco más de información. Yo creo, no, esa no es la respuesta correcta. Háganlo. Mira, Luis, puedo entender. Pareciera ser que cuando somos profesionales en selección laboral, el reclutador es como un ente ajeno, distante, y no dudo que haya reclutadores que así se los hacen sentir a ustedes. Pero yo siempre les digo algo, cuando tú eres viable para una organización, el reclutador es tu aliado. Y al reclutador le interesa tanto como a ti. Tú le interesas tanto al reclutador como a ti la vacante y la empresa. Ese es un hecho y una realidad. Entonces, sí creo que es importante que también el candidato o el profesional en intención laboral tenga la iniciativa y rompa su paradigma y se atreva a preguntar, oye, ¿qué estás buscando para la posición? Pero desde la primera entrevista y desde la primera llamada, ¿qué buscas? ¿Cuáles son los retos que va a enfrentar esta posición? ¿Para qué? Pues para que yo pueda determinar si soy el candidato que tú estás buscando. Yo con mis clientes lo hago. Hoy hablaba yo con un cliente en España y yo le decía, a ver, déjame entender cómo quieres que yo te ayude. Si tú lo que quieres que yo te ayude con esto, yo te puedo ayudar porque conozco perfecto esta parte en España y en Portugal. Pero si lo que tú quieres es esto, esto y esto, creo que en tu país hay profesionales extraordinarios que conocen más el mercado que yo, porque al final pues yo viví en España, pero no radico ahí, ya no radico ahí. Entonces, si quieres esto, te ayudo a encontrar un súper profesional, pero si quieres todo esto, yo te ayudo a la distancia. Es lo mismo. Es lo mismo. Déjame saber si yo verdaderamente hago fit con lo que tú estás buscando, pero lo más importante, si a mí me interesa.
¿Cuántas veces ustedes avanzan en los procesos por su afán de encontrar trabajo y al final, fiasco? Porque no pregunté. Hazlo. De acuerdo. Obvio, hay que hacerlo de manera, acuérdate, no es el qué, es el cómo. ¿Va? Okay. De acuerdo, gracias. Al contrario, si yo hablo en términos de cómo identifico estas competencias, Ramón me mató un poquito los soldaditos hace rato, por supuesto, pero me encantó Ramón. Hay muchas formas de poder identificar estas competencias. Por supuesto, las evaluaciones de competencias que vimos la semana pasada, uno de ellos es el DISC. Insisto, en el mercado hay N cantidad de evaluaciones psicométricas que me pueden ayudar a medir un poco esta parte de las competencias que yo domino. Evaluaciones de desempeño. Por favor, chicos, todos quienes han trabajado en alguna empresa con procesos establecidos, hemos enfrentado, o en su gran mayoría hemos enfrentado, una evaluación de desempeño y probablemente relativamente reciente. La última, que no sea de muchos años, hay que sacarla, porque muy probablemente en esta evaluación de desempeño yo puedo obtener información de qué y cómo fui evaluado, bajo qué aspectos, tanto técnicos como conductuales. Voy contigo, Luis. Otro medio es a través del feedback que me han dado mis líderes y la gente que me conoce, mis clientes, mis compañeros, mis colaboradores. ¿Qué me han dicho? Eso es una información que vale oro. Por supuesto, una evaluación de 360 grados está claramente alineada a competencias y me puede dar mucha información de las competencias y el grado de dominio que yo tengo de esas competencias. Ahora, no tengo evaluaciones de competencias, no tengo evaluación de desempeño, no tengo ningún feedback reciente y no tengo una evaluación de 360. Bueno, la metodología es entonces autoevaluarse. Un poco lo que decía Ramón hace rato, de manera muy, muy profunda y muy objetiva. Y yo quiero compartir con ustedes un método para poderlo hacer. Este método, tengo que decirles, yo también manejé el área de desarrollo organizacional y de ahí he podido obtener muchas herramientas que luego suelo compartir con ustedes. Este método se utiliza mucho en la parte de desarrollo del talento interno, pero yo le estoy adaptando también al método de autoconocimiento. Y el método TOP nos dice lo siguiente: es muy importante que podamos identificar dos cosas que están en mí. Estas dos cosas, estos dos factores que tengo que identificar son mis talentos y mis pasiones. Y vuelvo y repito y toco el tema de Odín Dupeirón, que insisto, me encanta. Y Odín Dupeirón, en la entrevista con René Franco, por favor busquen ese video, porque además de que a mí me hace reír el hombre, habla justo de este tema, en donde él dice que uno de los retos principales que él ha enfrentado como maestro de teatro y cosas de este tipo era cuando él daba clases en el CEA. Y dice, uno de los retos es explicarle a mis alumnos la diferencia entre talento y pasión. Y le contesta René Franco, ¿y cuál es la diferencia? Y él responde, cuando mi alumno llega y me dice, es que yo amo la ópera. Pues sí, qué bueno que amas la ópera, pero es que yo quiero cantar ópera. Pues sí, qué bueno, qué a gusto que te guste, ¿no? Qué padre. Sí, pero es que yo amo y quiero cantar ópera. Pues sí, de manera muy chusca él contesta, pues cómprate un disco, porque de otra forma no la vas a hacer, porque en esta parte de las cuerdas y bla, 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 pues tú no tienes ese talento, tú no tienes esto. Entonces, no siempre querer es poder, dice Odín. Y yo en este modelo digo, estoy perfectamente de acuerdo con él. Porque una cosa es que yo ame la ópera o que yo ame hacer una cosa, y otra cosa es que de verdad yo tenga instalado estos talentos. Y es ahí donde hay que trabajar. Para que yo pueda hacer un buen análisis, desde mi óptica y desde mi experiencia y de acuerdo a este modelo, yo tengo que preguntarme en qué soy muy bueno. ¿Y qué es esto que yo podría pasarme muchas horas haciendo y no tengo ningún problema y me encanta y me apasiona y me hace único? Me hace diferente a todos los candidatos que pudiese haber o pudiera yo
competir con cualquiera de estos candidatos porque es mi pasión y es verdaderamente mi talento. Tengo que unir pasión y talento, por supuesto, pero el éxito para que yo avance a un nuevo trabajo, de acuerdo a lo que yo adapté este modelo, es sí, solo sí, esta pasión y este talento se alinean a los requisitos del puesto. ¿Cuáles serían los requisitos del puesto? La postulación, el perfil de puesto, la vacante que se anuncia. Si yo hago un análisis de estos tres elementos y determino que mi compatibilidad es alta, es muy probable que me llamen. Y si no me llaman, significa que estoy cometiendo otro error. Significa, y solo digo es probable, ¿no? Porque cada caso es diferente. A mí me llama mucha gente y me dice, Leti, es que creo que me está pasando esto y lo analizamos. Nada que ver, es otro el tema. Si no me llaman, significa que no estoy siendo lo suficientemente clara o no estoy utilizando de manera correcta mi currículum con palabras claras. Pero ese es otro tema de otra web, ¿ok? Hay varias preguntas que ustedes se pueden hacer para determinar estos talentos y estas pasiones. Y algunas preguntas que se tendrán que hacer es, ¿cuáles son mis fortalezas funcionales y personales? ¿Los otros me ven de la misma forma? ¿Los otros qué me dicen de soy bueno en qué? Para determinar mis pasiones, yo tendría que preguntarme qué me impulsa, qué me mueve, qué es lo que me genera que yo haga algo, qué me encanta hacer. Y por supuesto, el tema organizacional, me tendría que preguntar qué piden hoy las organizaciones, qué me está pidiendo esta empresa. Y por supuesto que hay otras preguntas que se pueden hacer para que ustedes puedan identificar estos talentos. ¿En qué soy bueno? ¿Qué cosas son fáciles para mí y probablemente difíciles para otros? ¿De qué tipo de cosas obtengo siempre excelentes resultados? ¿Qué hago yo que siempre lo hago muy bien? Esa es la pregunta. Siempre cuando trabajo en equipo, mis compañeros me lo reconocen y la gente sabe que puede contar conmigo. Cuando se trata de analizar información financiera, de ventas, whatever, de cualquier tipo, siempre me dicen, oye, ¿me ayudas? Esas son mis fortalezas. Todo esto que la gente me reconoce, me aplaude, todo esto que la gente me ha dicho, eres muy bueno en esto. Ahí están mis talentos. ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuáles son las cosas que disfruto hacer? ¿Cuáles son las cosas que me motivan? ¿Qué cosas me hacen olvidarme de mí mismo y puedo pasar horas ensayando o puedo pasar horas? Piensen por favor en una persona, en un músico que la pasión es la música. Puede pasar horas tocando su instrumento o cantando. Esa es su pasión. Y puede olvidarse de comer o de desayunar. Esa es su pasión, ¿no? ¿Qué cosas están constantemente en mi mente? ¿Qué cosas siempre quiero estar haciendo? Son algunas preguntas que si yo me las hago, va a ser mucho más fácil que encuentre mi pasión y mis talentos. Y por supuesto, las necesidades organizacionales, bueno, ¿qué demanda el puesto? ¿Cuáles son los conocimientos que demanda el puesto? ¿Cuáles son los requisitos y las funciones que voy a enfrentar en este nuevo puesto? Y de esa forma, pues yo voy a poder analizar este fit. Y un poco lo que su compañera me preguntaba, ¿qué es esto del fit? Hay que identificar el grado en el que yo domino esta competencia. No es lo mismo decir yo soy muy hábil en la planeación estratégica o en la planeación de recursos o en la administración de recursos, a decir sí sé cómo se hace. ¿Lo conozco? Sí lo conozco. ¿Lo he manejado en algún momento? Sí lo he manejado. Pero no soy el mejor. Es importante analizar y saber que cada empresa tiene su propio modelo de competencias. ¿Qué significa? Que a lo mejor para una empresa una conducta es importante y para otra no. Por eso de ahí la importancia de poder adaptar mi currículum dependiendo de la vacante a la cual me vaya a postular. No puedo mandar el mismo currículum a todas las empresas, ¿ok? Otra cosa que tenemos que saber es que al final la escala de medición de cada empresa varía. Entonces tampoco voy a poder saber
si tengo que ser experto, cuánto es bueno, cuánto es malo. No lo sé. Va a ser muy difícil que lo sepa. Entonces, es probable que yo pueda determinar un método sencillo, ¿no? No me voy a complicar la vida y voy a decir, ok, mira, pues yo voy a analizar esta vacante y voy a poner, pues, 1 o 0 si no lo conozco. 1 si lo conozco, 2 lo domino y soy relativamente bueno, y 3 si soy súper experto. Y entonces voy a poder analizar cuántos 3 tengo, cuántos 2 tengo o cuántos 1 tengo. Y a través de una regla de 3 puedo determinar, caray, tengo un 80% de compatibilidad o tengo un 60% de compatibilidad. Fíjense cómo algo conductual ya me los llevé a un tema numérico. Esta es una escala que yo manejé en algún momento en una de las empresas con las que yo trabajé y que es mi ranking que yo utilizaba para evaluar las competencias internas, esto es de los empleados que ya trabajaban con nosotros o de los candidatos. Y si ustedes se dan cuenta, yo manejaba 5 escalas, en donde yo podía decirle al dueño de una vacante, este candidato tiene outstanding en esta competencia, este candidato tiene esto, este candidato tiene esto, y si te interesa, aquí a lo mejor está approaches expectation. Sí, pero mira, aquí lo vas a poder desarrollar y además no es un requisito determinado. Por lo tanto, tienes un gap para motivarlo y para desarrollarlo, como Ramón lo mencionaba. Entonces, cada empresa lo maneja de manera diferente. Es muy difícil que sepamos cómo se maneja de manera interna, a menos que alguien no lo mencione. Pero nosotros tenemos que tener esta autocrítica para poder verdaderamente sentarnos y decir, no, pues yo aquí no lo manejo. Conocerlo no es manejarlo, no es dominarlo. Dominarlo es ser siempre efectivo. Siempre que he tenido que hacer esto, yo soy perfecto. A veces me queda bien, a veces me queda más o menos. Pues a lo mejor en esta escala sería 3. Meet expectation. ¿Me explico? Hay que ser autocrítico y hay que tratar de llevar a estos términos este análisis de las competencias. ¿Qué es una alta dominancia para mí en materia de competencias en un candidato versus el puesto? Una muy alta dominancia sería estar por arriba del 90. Una adecuada dominancia arriba de 80. Y una baja dominancia, digo, incluso pudiese yo ser flexible entre un 70 y algo, pero si yo tengo, a mi juicio, una dominancia, una compatibilidad, un fit en mis competencias del 70%, perdónenme, no se desgasten, chicos. Muy probablemente no les vayan a llegar. Y de verdad, no es que los reclutadores sean, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero no es un tema personal, no es que los reclutadores no les llamen porque son los malos de la historia. Acuérdense que los reclutadores necesitamos de candidatos buenos porque de eso depende nuestra efectividad y a nosotros nos evalúan en función de eso. A nosotros nos urge candidatos potenciales. Yo no invierto 2 días de mi tiempo entrevistando deseando no encontrar gente con talento. Pero muchas veces el candidato no sabe ni siquiera explicar quién es. No me sabe decir qué ha logrado. Y como yo siempre les digo, si tú no confías en lo que me vendes, yo porque tengo que confiar en ti, no te conozco. Es todo un proceso que hay que trabajar todos los días. En conclusión, a mi juicio y en mi experiencia, lo que yo quiero compartirles, siempre hay que analizar y pensar en términos de las competencias organizacionales y o, que eso no lo mencioné, si yo no tengo una descripción como las 2 que hoy les mostré y solamente puedo tener el título de la vacante, pero sé qué empresa es, a lo mejor yo puedo tener información si analizo, me meto, investigo los valores organizacionales. Porque recuerden que el marco de competencias que las organizaciones tienen provienen o son fruto del análisis o están ligados a la misión, visión y valores organizacionales. Al final son las conductas que la organización necesita que sus empleados tengan que le ayuden a lograr la misión, visión y valores. Entonces, desde ahí viene todo esto.
Entonces, si yo analizo la misión, valores de la organización, puedo tener una idea de por dónde tendría yo que comparar. Hay que adaptar estas competencias e incluirlas en mi diálogo en la entrevista. Hay que aprender a hablar en los mismos términos y sobre todo, si yo ya identifiqué mi fit, yo ya identifiqué qué competencias sí domino, tengo que ser muy clara y pensar en ejemplos que pueda yo brindarle al reclutador donde demuestre este dominio que yo tengo en la competencia. Si ustedes me dicen, yo soy muy bueno en la planeación o yo soy un excelente líder, dame un ejemplo. Convénceme que tú eres un excelente líder. No me lo digas. De las palabras está plagado el camino de donde tú quieras. Pero yo necesito estar seguro que tú eres un buen líder. Entonces, hay que pensar en ejemplos que yo pueda compartir con el reclutador. Para mí la honestidad siempre va a ser importante. Entonces, tienen que ser ejemplos reales. Y si algo no sé, y si algo no lo he dominado, y si algo no lo he hecho, decirlo en la entrevista es importante. Simplemente decir, fíjate que eso no lo sé. Entiendo y he investigado y sé que se maneja así, así, asado, pero te soy franca, no lo domino. No lo sé. Eso siempre se agradece. Y eso es mejor que decir, sí, claro, yo, sí, ajá. Porque a la hora que yo tenga que demostrar esa habilidad o a la hora que me entreviste a alguien en la parte técnica y se den cuenta que mentí, no solo pierdo esta oportunidad, sino que posiblemente en el futuro me pudiesen volver a llamar y no me van a llamar. Entonces puedo perder más de lo que gano. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos, comentarios? ¿Les ayuda esto que compartí con ustedes? Venga. ¿Ninguna duda? Ok. Bueno, pues de verdad espero poderles haber ayudado, a abrirles un poquito este conocimiento de la forma que hoy debemos de tener para encontrar el empleo que no solo necesitamos. Recuerden que no todas las empresas son para ustedes, ni todas las posiciones son para ustedes, ni ustedes para todas las empresas. Entonces, es importante que ustedes aprendan también a ser selectivos con este fit. Y sobre todo, lo más importante es no se desgasten. No es un castigo. Ser un profesional en prevención laboral, lo seguiré diciendo, no es un castigo. Cuiden también esta parte emocional, cuiden también esta parte de la seguridad y la autoconfianza, porque recuerden que lo proyectamos a la hora de la entrevista. Y es sumamente importante, ¿ok? Y les recuerdo que tenemos 3 programas de empleabilidad. Si a alguien le interesa trabajar en ellos, estos son, acuérdense que son programas individuales, porque cada uno de ustedes es diferente, ¿ok? Y con necesidades diferentes. Por eso no doy estos programas de manera grupal. Nuestros programas y nuestros próximos webinars del mes de agosto, aquí están. La próxima vamos a hablar de esto, pero, ojo, en términos de la pregunta en una entrevista. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad? ¿Cómo poder enfrentar esta pregunta y cómo poder incluso hablar de cuáles son mis áreas de oportunidad en una entrevista? Entonces, es tomar el tema, pero aplicarlo a una entrevista. De eso vamos a hablar la próxima, el jueves. Les recuerdo nuestra página para que suban su currículum. Todos lo pueden hacer. También les recuerdo que tenemos una página en LinkedIn para que nos acompañen y puedan acompañarnos en subir vacantes. Y nuestro canal para que ustedes puedan ver todos los videos que hemos trabajado y mis datos de contacto. Espero haberles ayudado un poco. Quienes se están conectando por primera vez, ojalá nos acompañen martes y jueves con las mismas claves para que ustedes no tengan que andar buscando. Ayúdenme a compartir nuestras webinars para que cada día seamos más. Y como por ahí alguien lo puso, pues estas webinars, la intención es ayudarles, acercarlos, aprender a ver cosas diferentes desde una óptica de un reclutador y sobre todo, no les cuesta. Ayudemos a otros que están en situaciones similares. Gracias a ustedes, gracias Marlene, Marta, Esther, gracias de verdad, los espero
la próxima sesión del jueves. Y gracias, siempre un gusto saludarles. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Leti, buenas noches. Bonita noche, cuídense. Gracias, Leti. Bye bye.